En este video vamos a crear esta cómoda o cofre para dormitorio de 6 cajones en 3ds Max. Vamos a usar las unidades de medida en pulgadas decimales. Sin embargo, las unidades métricas se mostrarán aquí escritas en centímetros. En el visor de perspectiva crea una caja de 15.5 de largo por 15.75 de ancho y 48.5 de alto. Le pones 5 segmentos en leg, 4 en width y 3 en height y lo conviertes a polígono editable. Abre el diálogo de transformar, selecciona el primer segmento de arriba y en la casilla Z ingresas 47.5. Selecciona el siguiente segmento de abajo e ingresas en la casilla Z 46.5. Selecciona el siguiente segmento e ingresas en la casilla Z 39. Selecciona el siguiente segmento e ingresas en la casilla Z 38. Selecciona el siguiente segmento e ingresas en la casilla Z 30.5. Selecciona el siguiente segmento e ingresas en la casilla Z 29.5. Selecciona el siguiente segmento e ingresas en la casilla Z 22. Selecciona el siguiente segmento e ingresas en la casilla Z 21. Selecciona el siguiente segmento e ingresas en la casilla Z 13.5. Selecciona el siguiente segmento e ingresas en la casilla Z 12.5. Selecciona el segmento de abajo e ingresas en la casilla Z2. Selecciona el segmento de arriba e ingresas en la casilla Z3. Entra al nivel de objeto y en la casilla X ingresa 7.875 y en la casilla Z ingresa 4.5. Ve a la vista del frente y selecciona los segmentos verticales de la izquierda e ingresas en la casilla X menos 15.25. Selecciona los segmentos del centro e ingresas en la casilla X menos 13.5. Selecciona los segmentos de la derecha e ingresas en la casilla X menos 0.5. Ve a la vista izquierda y selecciona los segmentos de la izquierda e ingresas en la casilla Y 7.25. Selecciona los segmentos de la derecha e ingresas en la casilla Y menos 7.25. Selecciona los segmentos del centro de la izquierda e ingresas en la casilla Y 5. Selecciona los segmentos del centro de la derecha e ingresas en la casilla Y menos 5. Selecciona todos los polígonos de la derecha y los borras. Selecciona los dos polígonos de las cajas, excepto el de la derecha de arriba, y haces una extrusión de menos 14.5. Selecciona los polígonos de la derecha, excepto el de arriba, y los borras. Haz un bucle en los polígonos del frente y de la izquierda de la parte de arriba y le haces una extrusión de 0.5. Haz un bucle a los polígonos del frente y de la izquierda de la parte de abajo y haces una extrusión de 0.75. Haz un bucle en las aristas de afuera y las bajas un poco y le haces un chamfer de 0.7 con 3 segmentos. Selecciona los polígonos de abajo excepto los de las esquinas y haces una extrusión de menos 0.5. Selecciona los polígonos de la pestaña y los borras. Selecciona los vértices de las esquinas de la extrusión y los dos de la derecha y los sueldas. Borra los dos polígonos de la derecha de la extrusión creada. Selecciona todas las aristas de las esquinas y haces un anillo y las conectas. Invierte la selección a vértices sosteniendo la tecla de control y activando el cuadro de vértices e ingresa en la casilla Y menos 7.25. Selecciona los polígonos dentro de los huecos de arriba y de abajo y haces un bridge. Selecciona los dos polígonos de las esquinas de la parte de abajo y haces una extrusión de 0.5. Crea una nueva extrusión de 1.5. Haz un clic en el botón de Outline y en los parámetros le pones 0.25. Haz una nueva extrusión de 2.5. Vuelve a pulsar en Outline e ingresa menos 0.25. Haz un anillo en las aristas verticales de abajo y las conectas y las bajas en la Z a 8. Selecciona el polígono de la derecha donde empieza la pestaña y haces una extrusión de 0.5.
Selecciona el polígono del lado de adentro y el del lado izquierdo y haces un bridge. Selecciona el polígono de la derecha y lo borras. Haz un bucle en las aristas de la derecha y las inviertes a vértices. En el nivel de objeto, mueve el punto del pivote en la X a 0. Haz un clic en la herramienta de Mirror y en el diálogo asegúrate de que las casillas estén marcadas en X y en Copy. Y haces un clic en OK. Activa el botón de Attach y haces un clic en la parte deseleccionada para agregarla. Entra en el nivel de vértices y haces un clic en el botón de Well para unir las dos partes y haces un clic en OK. Selecciona los dos polígonos de los huecos de arriba y haces un bridge. Crea una caja de 14 pulgadas de largo por 12.25 de ancho y 6.75 de alto. Centra el pivote. Muévela a la Z a 47.25, la Y a menos 0.75 y la X a 7. Conviértela a polígono editable. Selecciona el polígono de arriba y haces un inset de 0.25 y una extrusión de menos 6.5. Selecciona el polígono de frente y hace una extrusión de 0.5. Selecciona los polígonos de los lados y hace una extrusión de 0.75. Selecciona el polígono del centro y hace un inset de 1 pulgada y lo inviertes a aristas y haces una extrusión de menos 0.125 de altura y 0.125 de chamfer. Duplica el cajón y lo arrastras a la derecha e ingresas en la casilla X7. Selecciona el cajón izquierdo y lo duplicas hacia abajo e ingresas en la casilla Z 38.75 y reinicias la X a 0. Entra en el nivel de vértices y selecciona todos los vértices de la izquierda e ingresas en la casilla X menos 12.875. Selecciona todos los vértices de la derecha e ingresas en la casilla X 12.875. Duplica el cajón e ingresas en la casilla Z 30.25. Vuelve a duplicar el cajón e ingresas en la casilla Z 21.75. Duplica el cajón nuevamente e ingresas en la casilla Z 12.25. Selecciona todos los vértices de arriba e ingresas en la casilla Z 16.625. Selecciona todos los vértices de abajo e ingresas en la casilla Z 8.5. Crea una esfera de 1 pulgada de radio e ingresas en la casilla Z 47.25, en la Y menos 10 y en la X menos 7. Conviértela a un polígono editable. Achata la esfera un poco, selecciona las aristas del círculo de adentro y las inviertes a polígonos. Haz una extrusión de 2 pulgadas y los alineas. Al otro lado, selecciona los dos círculos de las aristas del centro y las inviertes a vértices y selecciona el del centro y los empujas hacia atrás. Deselecciona las aristas del círculo de afuera y vuélvelas a invertir a vértices. Selecciona el de centro y lo empujas un poco hacia atrás. Selecciona los dos círculos de afuera y haces un chamfer de 0.05. Mueve la manija hasta tocar el frente de la caja. Duplica la manija arrastrándola hacia la derecha e ingresas en la casilla X7. Selecciona la manija izquierda y la duplicas arrastrándola hacia abajo e ingresas en la casilla Z 38.75. Entra al nivel de elemento y selecciona la manija y la duplicas arrastrándola hacia la derecha e ingresas en la casilla X7. Entra en el nivel de objeto y duplicas las manijas arrastrándolas hacia abajo e ingresas en la casilla Z 30.25. Vuelve a duplicar hacia abajo e ingresas en la casilla Z 21.75. Duplica las manijas otra vez e ingresas en la casilla Z 12.25. Si te gustó este video, haz un clic en me gusta. Si no te has suscrito a mi canal, haz un clic en suscríbete o suscribirme y también dale a la campanita de notificaciones para que recibas información de nuevos videos.